Buenos días, mis niños y mis niñas. Bienvenidos a una nueva clase de física para primero medio. El día de hoy vamos a tener como objetivo reconocer la estructura interna de la Tierra y sus modelos. Y por el otro lado tenemos conocer la teoría de la deriva continental y la deriva tectónica de las placas. Es decir, el día de hoy vamos a estudiar un poco más a profundidad cuál es la estructura de la Tierra y cómo fue su formación. Esta clase corresponde al día miércoles 18 de noviembre y me gustaría igual que a pesar de que sea un video, tener bastante interacción. Entonces, para que ustedes estén atentos allí a las preguntitas que se vayan haciendo para que de una forma usted pueda ir verificando si va comprendiendo lo que se le está dando en clase. ¿Bien? Ok. Como siempre, vamos a iniciar con recordando lo que vimos en la clase anterior, pero el día de hoy vamos a tener una forma distinta de abordar los conocimientos que adquirimos en las clases anteriores. Vamos a usar el día de hoy para esto una especie de quiz. Esto es unas actividades o una especie de trivia que conseguí en una plataforma en internet y me gustaría como innovar a ver qué tal nos va con esto. Mira, vas a hacer clip en este link, obviamente desde la presentación de PowerPoint que yo les envié, y al hacer link les va a abrir una pantalla o una pestaña con esta información, ¿sí? La idea de esto es recordar lo que hemos visto en las clases anteriores en relación a los planetas. Y usted le va a dar acá donde dice avance, ¿sí? Cuando le dé avance, ella le va a aparecer o le va a redirigir a una segunda pantalla o una segunda pestaña donde le va a pedir que se registre si no está registrado. Lo puede hacer por Google o el Gmail o por otro email que tenga que usted recuerde. Si puede usar el del colegio, mucho mejor. Pero si no quiere hacer esta parte del registro, usted le da acá donde dice Skype for Now, que es decir, que continuar sin hacer ningún tipo de registro y los va a llevar a esto. Es decir, después que usted se registre, lo va a llevar a esto. Si no se quiere registrar, igualmente le va a aparecer esto y va a comenzar donde dice empezar. Eso lo va a hacer ahora. Usted va a colocar pausa en el video y se va a ir al link que les mencioné y va a hacer todo esto, ¿sí? Para hacer entonces un repaso de lo que vimos en la clase anterior. Y luego me cuentan entonces cómo les fue. Es importante que lo hagan porque igual a mí me va a quedar el registro de cuántas personas lo han hecho y así yo también ir viendo la cantidad de respuestas correctas y que tuvieron. La idea de esto es que nos divirtamos, es decir, algo distinto. No sienta presión de que las estoy evaluando ni nada por el estilo. ¿Bien? Ok, entonces hacemos pausa y regresamos. Me imagino que ya hicimos entonces la actividad del quiz. Yo voy a ir revisando entonces a ver cuántos lo han hecho y cómo les fue para ver qué tanto recordamos de la clase anterior. Ok, ahora sí dando la apertura a la unidad del día de hoy. Como les dije, vamos a trabajar la tierra, que ya en clase anterior igualmente la trabajamos, pero fue como algo más superficial, como las características como tal de ella. Pero hoy vamos a estudiar la estructura interna de la tierra. Y para la estructura interna de la tierra, dependiendo del modelo, tiene su clasificación. Por ejemplo, para estas son dos modelos. El primer modelo, que es el modelo estático, esta hizo su división de las capas de la Tierra según la composición química. El modelo estático también es conocido como el modelo geoquímico, ¿ok? Entonces también para que lo anoten por allí. ¿Cómo es conocido el modelo estático? Como modelo geoquímico. ¿Y en qué se basaron entonces para plantear este modelo? Por la composición química de la Tierra. Perfecto. El segundo modelo se conoce como el modelo dinámico o también en algunos textos se conoce como modelo geodinámico y la división de este modelo sobre las estructuras o la estructura interna de la Tierra se basó en el comportamiento mecánico o en el movimiento de las capas interiores de la Tierra. ¿Ok? Entonces, mira, te tengo acá una gráfica. El del lado izquierdo es la división según el modelo, la división de las capas según el modelo estático
o geoquímico, y el del lado derecho es la división de las capas según el modelo geodinámico. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿cómo se conoce el modelo dinámico? Como modelo geodinámico, ¿sí? ¿Y en qué se basó este modelo para hacer la división de las capas? En el comportamiento mecánico que tiene el interior de la Tierra. ¿Perfecto? Ok. Ahora vamos a ir viendo, o vamos a desglosar cada uno de los modelos por separado. En el modelo estático teníamos 3 divisiones según las capas. ¿Alguien logró observar en la gráfica anterior cómo se llamaban estas 3 capas? La primera capa, ¿cómo se llamaba? Es la corteza, y esta es la parte más externa de la Tierra, es decir, como que lo que cubre la Tierra, y esta corteza estaba dividida en 2 tipos. La oceánica, que obviamente está ubicada en la parte, acá donde tenemos aquí, que representa el océano, y la corteza continental, que es un poco más densa y normalmente está formada por granitos, ¿ok? Entonces, en la oceánica, en la corteza oceánica tenemos que es más densa, pero un poco más de menor grosor, y en la continental tenemos que es menos densa, pero más gruesa, y su formación es mayormente de granito. La segunda capa, ¿cómo se llamaba? Era el manto. Y en el manto, igualmente, hay una división entre ellos, que sería el manto superior, que es esta parte más rojita que tenemos acá, y el manto inferior. En el manto, como tal, ella está compuesta, porque esta es como la capa intermedia de la Tierra, y está compuesta por silicio, magnesio, aluminio, oxígeno y fierro. Entonces tiene que anotar eso. ¿De qué está compuesto el manto o cuáles son los elementos que componen el manto? Silicio, magnesio, aluminio, oxígeno y fierro. Muy bien. Entonces tenemos que en el manto superior es menos denso que el inferior debido a las presiones que tiene, ¿sí? Y por el otro lado tenemos el núcleo, que igualmente el núcleo está dividido en 2 partes, el núcleo externo, que es esta parte más amarillita, y el núcleo interno. ¿Cuál es la diferencia entre el núcleo externo y el interno? Que el externo se encuentra en estado líquido porque tiene una alta temperatura y está compuesta por hierro y níquel, y el interno está en estado sólido y solamente está compuesto por hierro. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las 3 capas que divide el modelo estático? Corteza, manto y núcleo. ¿Sí? ¿En qué o qué elementos componen el manto? Silicio, magnesio, aluminio, oxígeno y fierro. Les estoy dando como los datos importantes que debe anotar. Y el núcleo externo, ¿por qué está compuesto? Hierro y níquel. ¿Y cuál de los 2 núcleos está en estado sólido? El interno. Muy bien. Ahora vamos a estudiar lo que es el modelo dinámico. En el modelo dinámico está compuesto por 4 partes, o ellos lo dividieron en 4 capas. La primera capa se llama litosfera. Igualmente es la capa más externa y normalmente está formado por rocas en estado sólido. Esta está dividida en fragmentos que se desplazan y encajan entre sí. Esto lo vamos a ir viendo más adelante cuando hablemos sobre las tectónicas de las placas. ¿Ok? La segunda capa, según el modelo dinámico, se conoce como astenosfera y está ubicado obviamente abajo de la litosfera. Igualmente está compuesto por rocas y debido a que está, mira, la astenosfera está a temperaturas y presiones altas, este se va a encontrar como en un estado viscoso. ¿Ok? Y la tercera capa se llama mesósfera y está debajo, como lo vemos acá en la gráfica, debajo de la astenosfera. Y esta también es una capa que está caracterizada por ser rígida, por también encontrarse a elevadas presiones.
Y por último vamos a tener el núcleo, la endosfera, que en la endosfera se divide en el núcleo externo y el núcleo interno. ¿Ok? Y ya aquí sí las características son muy parecidas a las del modelo estático, porque sabemos que en el núcleo externo, como está a alta temperatura, está en estado líquido y el interno es sólido debido a las presiones. ¿Ok? Entonces, acá igual se compone con el modelo estático, pero ellos lo agrupan en una sola capa que la llaman endosfera. Entonces, vamos a recapitular la información sobre el modelo dinámico. ¿Cuántas capas tiene el modelo dinámico? 4, ¿cierto? ¿Cuáles son? Litosfera, astenosfera, mesósfera y endosfera. ¿Y en dónde se encuentra el núcleo? O el núcleo interno y el externo. En la endosfera. ¿Ok? Entonces, ¿qué otra cosa podemos rescatar? Igualmente, usted va tomando sus apuntes según lo que considere importante, pero si yo te pregunto, ¿cuál es la capa que se encuentra en estado viscoso? La astenosfera. ¿Y por qué se encuentra en estado viscoso? Porque tiene condiciones o por sus condiciones de temperatura y de presión que están en esa capa. Muy bien, ok. Ya cerramos entonces los modelos. Dijimos que son dos modelos, el estático y el dinámico. Ahora vamos a ver o vamos a plantear qué nos decía la teoría de la deriva continental. Pero antes de darle como la teoría como tal, yo les quiero presentar un video que yo creo que a lo mejor muchos lo han visto, donde nos explica en una película cómo sucedió esto de la teoría continental, o por lo menos representa lo que sucedió en la teoría continental. Vamos a ver si lo recuerdan. Ok, vamos aquí. Vemos. Muy bien. Mira, esto es una representación bien dinámica y bien didáctica sobre la teoría de la deriva continental. Obviamente no fue una ardillita la que lo creó, pero sí fue lo que sucedió a la hora de estudiar esta teoría. Esta teoría fue planteada por un alemán, Alfred Wegener, ¿sí? Y esto él lo planteó o lo publicó en una obra o en
en un trabajo en el 1915 que tenía como nombre El origen de los continentes y el océano. ¿Qué planteaba él? Él decía que hace aproximadamente 200 millones de años existía un solo continente, ¿sí? Que era antes que la ardillita lograra colocar la avellana en el piso, ¿sí? Y este solo continente era llamado Pangea y luego comenzó como a dividirse. Obviamente no fue así como tan rápido como se presenta en el video, donde se dividieron total o rápidamente cada uno de los continentes, sino que primero hubo una primera división en dos masas que era llamada Laurasia y Gondwana, ¿sí? Luego que existió esta primera división, fueron poco a poco transportándose a través de los movimientos de las placas y ahí se fueron como subdividiendo todas estas tramos de masas hasta tener lo que nosotros conocemos el día de hoy como los continentes. ¿Ok? Mira, en el video también pasaron algo muy particular. Vamos a ver si estuvieron atentos. Ellos explicaron, o se ve claramente en una de las partes, un modelo de la estructura de la Tierra. ¿Lograron ubicar cuál era ese modelo? El modelo estático, sí, porque se acuerda cuando la ardillita iba bajando y se veía que estaba pasando por cada una de las capas de la Tierra. Entonces, si te das cuenta, las películas a veces nos pueden representar muchas de las explicaciones de la formación de la Tierra. Y esta es una representación de ellas. Entonces, ¿quién fue el creador de esta teoría? Alfred Wenger, ¿sí? Y ¿cómo se llamaba inicialmente, antes que existiera esta división? ¿Cómo se llamaba el continente antes que se fragmentara? Pangea, muy bien. Y después fue dividido en ¿cuántas masas de tierra? En dos, que tenían los nombres que mencionamos acá arriba. Muy bien, entonces básicamente eso es lo que consiste la teoría continental. Ella nos ayuda a entender cómo se formaron los continentes que hoy día conocemos y a través de qué. Y todo esto se produjo por los movimientos de las placas. Les repito, esto no fue así como que de la noche a la mañana todo se dividió. Estos fueron movimientos paulatinos donde las placas fueron separándose y se formó lo que conocemos entonces como la Tierra el día de hoy o la división de los continentes en la Tierra. Entonces, como estamos hablando de movimientos de las placas, vamos a ver entonces cuáles son los tipos de movimientos que podemos encontrar y esto nos ayuda a entender lo que es la teoría de las tectónicas de las placas. En las teorías de las tectónicas dice que hay tres tipos de movimientos de placas. El primero se conoce como fronteras divergentes. En este tipo de movimiento, las placas se van alejando entre sí y es allí donde emerge una nueva corteza desde el interior de la Tierra, como lo podemos ver aquí en la gráfica. Ellos se van a ir dividiendo. Luego que se divide, en este tipo de movimiento se van a crear corteza, ¿sí? Es decir, que con las presiones cuando se separan estas placas, me van a ir generando nuevas cortezas en esas fronteras. Esto también puede generar distintas formaciones de dorsales oceánicas y los volcanes submarinos son una representación, o no, mejor una representación, no, una consecuencia de este tipo de movimientos, ¿ok? También es conocido como bordes divergente, también lo pueden conseguir en otros textos con ese nombre. Entonces, en las divergentes, ¿qué sucede con las placas? Se alejan, ¿ok? En esta parte, ¿se crea o se destruye corteza? Se crea corteza. Y dame ejemplos que dan orígenes a este tipo de fronteras. Tenemos formaciones dorsales y los volcanes submarinos. Muy bien. El segundo tipo de fronteras
o de movimientos de placas que podemos conocer se llaman fronteras convergentes o bordes convergentes. Anotado también por allí. En este caso, las placas se acercan entre sí, pero con la siguiente característica, donde la placa más densa, ¿sí?, se va colocando bajo la placa menos densa. Y este proceso se llama subducción, ¿ok? Entonces, si te pregunto cómo se llama el proceso donde la placa más densa se encuentra bajo la menos densa, como lo podemos ver en la gráfica, subducción. ¿Y cómo se llama las fronteras donde las placas se acercan entre sí? Son fronteras convergentes. En esto, la corteza se destruye, a diferencia de la que vimos hace rato. ¿Y cuáles son los tipos o las consecuencias de este tipo de movimientos de placas? Acá, entonces, nos dan orígenes a la formación de cordilleras, ¿sí?, que también se conoce como orogénesis, y son uno de los principales generadores de sismos y de volcanes. Entonces, para que vayan anotando por allí. La última frontera que vamos a ver se llama frontera transcurrente y también es conocida como frontera transformante. ¿Cómo se conoce también la frontera transcurrente? Fronteras transformantes. Y en este tipo de movimiento, las placas se van a deslizar paralelamente, como lo podemos ver en la gráfica, ¿sí? Ponga sus manitos y una la mueve hacia la derecha y una la mueve hacia la izquierda. Básicamente, sus dos manos son placas y al tenerlas unidas, estas representan más o menos el movimiento que generan unas fronteras transcurrentes. En este tipo de movimiento ni se crea ni se destruye corteza. ¿Cuáles son las consecuencias de estos? Son los principales generadores de sismos y acá en Chile hay una representación de esto que se llama lo que es la frontera, la falla de San Ramón, y una que también es muy conocida a nivel mundial, que es la falla de San Andrés en Estados Unidos, que son representaciones de las fronteras transcurrentes. Entonces, vimos tres fronteras, ¿cierto? ¿Cuáles son? Convergente, divergente y transcurrente o transformante. Vamos a ir haciendo el cierre de la clase del día de hoy, recordando entonces qué es lo que vimos. Trabajamos en los modelos de la estructura interna de la Tierra. ¿Cuáles eran? Dos, ¿verdad? Que era el geoquímico. ¿Cómo era conocido también el geoquímico? El modelo estático, ¿bien? Y el modelo geodinámico. En el estático eran 3 placas y en el dinámico estaba dividido en 4 placas. Por otro lado, trabajamos también la teoría de la deriva continental. ¿Qué nos decía esta teoría? ¿Cómo se llamaba inicialmente el continente que estaba creado en la Tierra antes que se dividiera? Pangea, muy bien. Y entonces, luego de los movimientos de la placa, estos se fueron dividiendo hasta tener los continentes. Ahora, mira, te voy a mostrar una figura acá. ¿Qué tipo de frontera es esta que tenemos en esta imagen? Una frontera divergente, ¿cierto? Porque las placas se están alejando entre sí. Y esta de acá, una frontera convergente. ¿Y cómo se llama este proceso donde la más densa se coloca debajo de la menos densa? Subducción, fabuloso. Y esta última que vimos es la frontera transformante o transcurrente. ¿Y cómo se mueven ellas, esas placas? Se mueven paralelo entre sí.
Fabuloso. Entonces, esto es lo que tenemos por el día de hoy, por la clase de hoy. Ya nos falta súper poco, nos queda una sola clase donde vamos a terminar de cerrar como sobre los fenómenos que me generan este tipo de movimiento. Vamos a profundizar un poco más en eso, como son los sismos y los volcanes, y ya estaríamos entonces culminando el año escolar, que a pesar de las condiciones se nos fue súper rápido. No les agrego más nada por el día de hoy. Espero que tengan un lindo día. Les envío un beso y un abrazo. Se me cuidan mucho. Hasta luego. Nos vemos.